¿Conoces el significado de Tultepec? Este municipio del Estado de México es uno de los más famosos en todo el país. Y es que tras la conquista española, en la zona de Tultepec comenzaron a establecerse los primeros talleres de pólvora de la Nueva España, convirtiéndose hasta nuestros días en la principal actividad económica de Tultepec. Pero antes de la pólvora, Tultepec nació con raíces chichimecas y otomís durante el siglo XIII. Y en cuanto a su nombre, Tultepec es una palabra de origen náhuatl, y la cual se compone de otros tres vocablos igualmente en náhuatl, los cuales son Tolin, que significa Tule, Tepetl, que significa cerro, y la terminación Co, que refiere al lugar. Así el significado de Tultepec se traduce como en el cerro del Tule. Esto pues, el original Tultepec se asentó en la cima del islote de Xaltocán, donde por todos lados crecían los tules. ¿Conoces el significado de Tezoyuca? Fundado en algún punto del siglo XIII por los chichimecas, Tezoyuca era parte del señorío de Texcoco, y tras la conquista española, muchos pueblos de esta zona se convirtieron en cabeceras, siendo Tezoyuca uno de ellos, y teniendo una amplia influencia de los franciscanos, e incluso siendo sede en el pueblo de Tequisistlán de la Inquisición en la Nueva España, con una cárcel y varios instrumentos de tortura. Pero en cuanto a su nombre, Tezoyuca es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras tres, y las cuales son Tenzontli, que significa piedra volcánica roja y porosa, Yutl, que expresa plenitud del ser que denota la cosa, y la terminación Can, que refiere al lugar. Así el significado de Tezoyuca se traduce como lugar lleno de Tenzontli, siendo elevado a la categoría de municipio el 23 de abril de 1869. ¿Conoces el significado de Chalco? Ubicado en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se piensa que Chalco tiene sus orígenes en la mítica civilización tolteca. Se afirma que sus primeros pobladores de nombre Axotecas fundaron Chalco provenientes de la mítica Tula, aunque los primeros asentamientos humanos se remontan a 2400 años antes de nuestra era. Y tras la conquista, Chalco fue encomendado en un primer momento a Hernán Cortés y después a Nuno de Guzmán. Pero en cuanto a su nombre, Chalco es una palabra de origen náhuatl, y la cual proviene de otras dos del mismo idioma, y las cuales son Chali, que significa borde del lago, y la terminación Co, que refiere al lugar. Así el significado de Chalco se traduce como en el borde del lago. Esto pues, su lago formaba parte del Gran Lago de la Cuenca de México. Así el 31 de enero de 1824, Chalco es elevado a la categoría de municipio, por lo que está a poco tiempo de cumplir 200 años en su vida municipal. ¿Conoces el significado de Jilotepec? Jilotepec es uno de los municipios más famosos del Estado de México, siendo de origen otomí, y durante los tiempos del Gran Imperio Mexica, Jilotepec fue uno de los distritos tributarios del señorío de Tlacopan, siendo el distrito que más tributos daba, y también el que más población tenía. Y tras la conquista, Jilotepec fue encomendado parcialmente a Juan Jaramillo, esposo de la Malinche, y en cuanto a su nombre, la palabra Jilotepec es de origen náhuatl, y la cual está formada por otras tres, las cuales son Chilotl o Jilote, que significa mazorca tierna, Tepetl, que significa cerro, y la terminación C, que refiere al lugar. Así el significado de Jilotepec se traduce como en el cerro de los jilotes, o en el cerro de las mazorcas tiernas. Así, tras la independencia de México, Jilotepec nace como municipio el 11 de marzo de 1824. ¿Conoces el significado de Huehuetoca? Ubicado en la zona metropolitana de la Ciudad de México, justo en la frontera con el estado de Hidalgo, Huehuetoca es un pueblo con al menos 1500 años de antigüedad, con raíces chichimecas tras la gran migración de Mixcoatl alrededor de los años 500 de nuestra era, encomendada a Alonso de Ávila tras la conquista española, siendo evangelizados por los franciscanos. Pero en cuanto a su nombre, Huehuetoca es una palabra derivada de Huehuetocan, cuyo origen es náhuatl, pero que se han identificado hasta 4 posibles traducciones, las cuales son lugar de la vieja habla o lugar de la lengua antigua, pues huehue es viejo y toca es habla. Lugar de vejezuelos, pues huehuetón es vejezuelo y can refiere al lugar. Viejo enterrado o viejo que es seguido, pues huehue es viejo
y toca es enterrar a otro o seguir a alguno. Y el último podría ser lugar de atables o lugar de guitarras, pues huehuetl es atabal o guitarra y can refiere al lugar. ¿Conoces el significado de Temuaya? Este municipio del Estado de México es considerado en la actualidad como la patria del pueblo otomí, debido a que es el municipio en el que mayor cantidad de personas otomí viven, además de ser la sede del majestuoso Centro Ceremonial Otomí, y se piensa que el origen de Temuaya se dio cuando el pueblo de Jiquipilco fue conquistado por Axayacatl en el 1478, este último siendo malherido por Botzanga, Otlilcuetzpalín, pero como no lo puedo pronunciar, voy a decir Botzanga, uno de los líderes otomí que se resistieron a la conquista mexica, y debido a esta derrota, los mexicas no volvieron a la zona. Así que de aquel grupo rebelde de Botzanga nació el pueblo de Temuaya, cuyo nombre proviene de la palabra Temuayan, que es de origen náhuatl, y la cual está formada de otras dos palabras, las cuales son Temo, que significa bajar o descender, y Yan, que refiere al efecto de una acción. Así el significado de Temuayan es lugar donde se desciende. Y durante el tiempo de la conquista española, el 22 de marzo de 1593, el virrey Luis de Velasco manda a congregar a todos los otomí en Temuaya, con el fin de evangelizarlos, siendo desde entonces la patria del pueblo otomí. ¿Conoces el significado de Sinacantepec? Ubicado entre la zona metropolitana de Toluca, durante la época prehispánica, Sinacantepec estuvo habitado tanto por otomí como por matlatzincas, siendo parte del señorío de Tlacopan. Esto después de ser conquistado por Axayacatl y establecerlo dentro del distrito tributario de Cahuacán, pero siendo conquistados por Gonzalo de Sandoval, siendo encomendados a la familia Sámano. Pero en cuanto a su nombre, Sinacantepec es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras dos, las cuales son Sanacán, que significa murciélago, y Tepetl, que significa cerro. Así el significado de Sinacantepec es en el cerro de los murciélagos o junto al cerro de los murciélagos. Ya en 1810, al pasar el contingente de Miguel Hidalgo por la zona, muchas personas de Sinacantepec se unieron a la lucha de independencia, erigiéndose como municipio el 1 de enero de 1826. ¿Conoces el significado de Apaxco? Ubicado al norte del Estado de México, justo en la frontera con el Estado de Hidalgo, los primeros registros humanos en Apaxco datan de al menos 5000 años antes de nuestra era. Años más tarde, lo que hoy es Apaxco formó parte de las grandes civilizaciones teotihuacana y tolteca, y en el 1215, los aztecas provenientes de Aztlán pasaron por Apaxco, posteriormente siendo sometidos al señorío de Tlacopan. Pero en cuanto a su nombre, Apaxco es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras dos, las cuales son Atl, que significa agua, y Patzca, que significa exprimir. Así el significado de Apaxco se traduce como lugar donde se exprime o lugar donde se escurre el agua. Años más tarde, el municipio de Apaxco nace el 16 de octubre del año 1870, por decreto número 42 del Congreso del Estado de México. ¿Conoces el significado de Coyotepec? Ubicado al norte del Estado de México, Coyotepec es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, y cuyos primeros pobladores fueron los otomí, y después los chichimecas, siendo más que un pueblo, provincias de grandes civilizaciones como la teotihuacana o la tolteca, y posteriormente, durante el virreinato de la Nueva España, siendo parte de Teoloyucan, hasta que el 29 de diciembre de 1853, Coyotepec nace como municipio por decreto número 271 de la legislatura local. Pero en cuanto a su nombre, Coyotepec es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras dos, las cuales son Coyotl, que significa coyote, Tepetl, que significa cerro, y la terminación C, que refiere al lugar. Así el significado de Coyotepec se traduce como en la montaña del coyote, o lugar de los coyotes. ¿Conoces el significado de Tequisquiac? Este municipio del Estado de México tiene una amplia relevancia histórica, ya que aquí fue encontrado el sacro de Tequisquiac, una cabeza de perro tallada en la vértebra de un camélido, considerada la primera representación del arte de todo el continente americano, siendo un símbolo de la prehistoria.
pero como pueblo, el primer antecedente de Tequisquiac se da en el año 116, cuando los chichimecas lo fundaron. Posteriormente, rinde tributo a Tlacopan. Pero en cuanto a su nombre, Tequisquiac es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras tres, las cuales son Tequisquil, que es tequesquite, que es algo así como una sal o carbonato de sosa natural, Atl, que significa agua, y el sufijo co, que refiere al lugar. Así el significado de Tequisquiac se traduce como en el agua tequesquilosa. Ya con la conquista española, Tequisquiac fue evangelizado por la orden franciscana, erigiéndose como municipio el 29 de noviembre de 1820. ¿Conoces el significado de Ecatepec? El municipio más famoso de México ha sido así de famoso desde siempre, pues su zona es algo así como la entrada al Valle de México, por lo que los distintos imperios prehispánicos siempre trataron de mantener el control de Ecatepec, y con la conquista española aquí fueron congregados mayoritariamente indígenas de origen noble. Pero en cuanto a su nombre, Ecatepec es una palabra de origen náhuatl, la cual está formada de otras dos, las cuales son Ejecatl, que significa viento, también siendo para los mexicas el dios del viento, y Tepetl, que significa cerro. Así el significado de Ecatepec se traduce como en el cerro del viento, y por ende, en el cerro consagrado a Ejecatl. Y tras la independencia de México, Ecatepec nace el 25 de abril de 1820, y el 1 de diciembre de 1980 es elevado a la categoría de ciudad, dándole el apellido de Morelos, en honor a José María Morelos y Pavón, general de la lucha de independencia de México que fue fusilado en Ecatepec en 1815.